Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Eduardo Vega Pérez es originario de la ciudad de Querétaro. Realizó su especialidad de ortopedia en el Hospital Victorio de la Fuente Narváez. Allí mismo realizó el curso de alta especialidad en cirugía de columna vertebral en el año 2011 al 2012. Ha realizado fellows de cirugía mínimamente invasiva en Francia y Colombia. Actualmente radica en su ciudad natal y trabaja de manera independiente en el Hospital Star Médica y Ángeles de Querétaro. El doctor Vega hablará sobre fusión vía anterior para hernia de disco ALIF. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer Congreso Virtual del CMO 2020. Yo soy el doctor Eduardo Vega Pérez y les voy a hablar de la fusión vía anterior para hernia de disco ALIF. Bueno, dentro de los antecedentes tenemos que la fusión es la cirugía que permite fusionar dos o más huesos para evitar que haya movimiento entre ellos. Esto se puede realizar en la columna, rodilla, cadera, etc. Dentro de los antecedentes tenemos que en 1906 se tiene registrado el primer abordaje transperitoneal descrito por Müller. En 1944 el primer abordaje retroperitoneal descrito por Iwahara. En 1950 el primer abordaje extraperitoneal descrito por Hodgson para enfermedad de Potts. Y en 1963 Harmon y Sachs usaron pines para separarse en el ALIF. En 1986 se publican las primeras cajas de PLIF con injerto. En 1989 el Dr. Marnet desarrolla la prótesis ProDisc. En el 2006 fue aceptada por la FDA. En el 2011 el Dr. Gilles Norod saca su teoría de la cascada discogénica. Bueno, dentro del tratamiento del trastorno de disco lumbar con radiculopatía hernia de disco tenemos múltiples opciones de tratamiento. Nos vamos a enfocar a lo que viene siendo el ALIF. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Que sea una hernia de disco con colapso discal, que sea una hernia de disco con cambios MODIC tipo 1, puede ser una hernia recidivante o cuando una cirugía no ha tenido resultados completamente satisfactorios. La valoración preoperatoria es importante, debemos tener una selección adecuada del paciente, debemos de verificar una perfusión distal adecuada, debemos tener una adecuada radiografía lateral de columna y debemos de tener estudios vasculares. Esos no son tan necesarios ya que en la mayoría de las resonancias en los cortes axial y en los cortes coronal logramos tener una adecuada valoración. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, no tener un adecuado conocimiento de la técnica o de la anatomía, que el paciente tenga antecedentes de cirugía abdominal mayor, ginecológica, retroperitoneal o sepsis abdominal, pacientes que tengan ateromatosis de la aorta abdominal y pacientes jóvenes, hombres jóvenes, no es una contraindicación. Las incisiones generalmente es infraumbilical para L4, L5, L5, S1, cuando son niveles superiores es para umbilical L3, L4, izquierdo va un poquito más lateral, ¿vale? ¿Qué es lo que dice la literatura? ¿Qué es lo que encontramos en la literatura? Bueno, este es un estudio donde hace la revisión de la literatura comparando el standalone contra técnicas de laminectomía. Y pues bueno, ellos encuentran que la vía anterior permiten una visualización adecuada de la línea media y que esa línea media a tener una mejor exposición del disco para tener una adecuada extracción del núcleo pulposo, preparar adecuadamente los platos vertebrales y lograr pues una adecuada fusión. Ellos mencionan también que permite preservar los músculos de la columna paravertebral y del psoas anterolateral, lo cual mejora significativamente el dolor posoperatorio y la discapacidad. Ellos encuentran que las desventajas incluyen la lesión vascular de un 2.2% al 6.7%, una lesión visceral en el 5% y una eyaculación retrógrada o disfunción simpática del 3%. Ellos encontraron también que la puntuación del dolor de ELEVA mejoró del 7.6 al 2.2, el ODI mejoró del 56.9% al 17.8% y que ambos fueron estadísticamente significativos.
es significativo. La tasa de fusión se logró en un 91% y la tasa de éxito general fue del 93%. ¿Okay? En conclusión, ellos concluyen que la LIF ha mostrado resultados prometedores, también sobre todo a la evolución que han tenido las nuevas cajas, sobre todo para L4, L5, L5, C1. Pero bien dicen que se debe de individualizar cada paciente, su proceso de patología y su anatomía para decidir qué abordaje es mejor para el paciente. En el Spine Journal en el 2019, una revisión sistemática de la tasa de fusión en el ALIF Standalone, encontraron una tasa de fusión del 88.2% y que esta tasa de fusión se elevó cuando la caja venía bloqueada o con una placa anterior. En un estudio del Spine Journal del 2015, en el cual hicieron un estudio prospectivo, en el cual midieron pedículo, la altura foraminal principalmente, ellos encontraron que la altura del disco posterior se correlacionó directamente con la altura del foramen, pero que también otros parámetros se mejoraron, como la altura del disco anterior, la altura del disco posterior y la lordosis lumbar. En otro artículo del Eurospine Journal del 2020, también una revisión sistemática de la literatura en relación a qué parámetros se mejoraban con la vía anterior. Ellos encontraron que se mejoraban todos los parámetros espinopélvicos, todos se mejoraron, ¿ok? Y que entre más lordótica fuera la caja, más lordosis se lograba, y que la tasa de fusión global ellos encontraron que fue del 94.5%. Ellos concluyen que esta técnica permite obtener una distribución óptima de la lordosis lumbar, que da un soporte anterior sólido de la columna y que está asociada a menos complicaciones y mayores tasas de fusión en comparación con las osteotomías posteriores cuando se busca corregir la lordosis. Este es el caso 1, masculino de 29 años de edad, lumbociática izquierda, un EVA 8 de 9. Vemos una hernia extrusa, pinzamiento anterior del disco ya con su colapso, perdido la mayoría de los parámetros espinopélvicos. ¿Qué es lo que se le propone? Se le propone una vía anterior, L5, la caja bien centrada. Vemos que recupera lordosis inmediatamente. Comienza a los 2 meses de la cirugía ya a ver datos de lo que viene siendo de fusión. Este paciente inicia sus actividades laborales a las 4 semanas con un EVA 1 de 2. El caso 2, masculino de 29 años de edad, lumbociática bilateral, 3 años de evolución. Vemos que también sus parámetros espinopélvicos están alterados. Vemos que tiene 2 colapsos discales, 2 hernias prácticamente extrusas. ¿Qué es lo que le proponemos? Pues bueno, le proponemos hacer vía anterior L4, L5, L5, C1. Vemos que inmediatamente en el posoperatorio del 6 de diciembre comienza a recuperar su lordosis, comienza a recuperar su alineación en el plano coronal. Vemos a los 3 meses de la cirugía que siguió recuperando lordosis, siguió mejorando en plano coronal, se comienzan a ver datos ya de fusión, y a los 10 meses de la cirugía, 9 meses de la cirugía, comenzamos a ver que todavía logró recuperar más lordosis, que ya esas cajas se ven con una mayor tasa de fusión, y cabe mencionar que este paciente, a pesar de ser diabético y tener una obesidad grado 2, grado 3, se logró realizar la cirugía a través de una incisión de unos 8 o 9 centímetros, con muy buen resultado. Este paciente ya fue papá. La eyaculación retrógrada, la verdad es que los pacientes que yo he operado masculinos, ninguno me ha referido a datos de eyaculación retrógrada. Okay, entonces no es algo que a mí me dé una contraindicación para un paciente, ¿no? Caso 3, masculino, 42 años, lumbociática derecha incapacitante, 3 meses de evolución, EVA 9 de 10, vemos la hernia extrusa, colapso discal, un Firman 3, 4, ¿qué le proponemos? ALIF, la caja bien centrada, inmediatamente en el posoperatorio comienza a recuperar su lordosis. Efectivamente, porque ya no existía también el parámetro de dolor al momento de quitar la hernia, pero la verdad es que muy buen resultado. Okay. Caso 4, femenino, 41 años de edad, diabética, lumbociática bilateral, 2 años de evolución. Cuando llegó con nosotros, EVA 10 de 10, la paciente prácticamente no se podía sentar en la silla, no toleraba estar parada, no toleraba nada. Vemos en las radiografías un colapso discal L3, L4 muy importante, con una hernia extrusa L4 muy severa. Este caso lo presento porque, bueno, al final la extensión o el tamaño de la extrusión de la hernia de disco, yo dije,
tal vez no va a salir únicamente por vía anterior. A la paciente le comento que iban a hacer 2 tiempos quirúrgicos. Primero se iba a hacer la L3, L4, L4, L5 vía anterior, y posteriormente se iba a colocar en posición en decúbito dorsal ventral, para realizar lo que viene siendo un recalibraje y checar y verificar que no hubiera fragmentos migrados. Nuestra sorpresa, que al momento que entramos vía posterior no había fragmentos migrados, el disco estaba completamente plano. Al momento que yo incido el disco, choco con caja, pido gancho, pido penfill, busco fragmentos migrados, no encontramos nada. Muy buen resultado de la paciente, actualmente un EVA 1 de 2, muy poco dolor. Tiene un poquito sí de escoliosis por la caja lateral que quedó de L3, pero la verdad es que lo ha compensado bastante bien. Esta paciente también obesa, una incisión más o menos de unos 6-7 centímetros, ¿vale? Actualmente estamos haciendo lo que son las técnicas mini open para un segmento. Estamos haciendo incisiones de 3 centímetros. Cuando son 2 niveles, 2 segmentos, estamos haciendo incisiones de 5 o 6 centímetros, siempre que las condiciones de los pacientes lo permitan. Y cuando no lo permiten, pues bueno, se tiene que hacer lo convencional, cirugías un poquito más amplias, pero generalmente ya son menos que la foto a la extrema derecha. ¿Okay? ¿Cuáles son las conclusiones? Que no solamente debemos de tener en cuenta los síntomas radiculares para determinar la cirugía de ALIF. El dolor axial asociado a la alteración del disco y el desbalance sagital deben de tenerse muy en cuenta. Que realmente existe una descompresión indirecta, que no hay una manipulación intracanal que realmente reduce muchísimo el riesgo de una fibrosis, que se restaura realmente una lordosis y hay una corrección del equilibrio sagital, y que al final de cuentas se bloquea el proceso degenerativo del disco. ¿Okay? Por último, se debe individualizar cada caso para ofrecer el mejor tratamiento médico quirúrgico a nuestros pacientes. Debemos de reconocer nuestras aptitudes y destrezas para la realización de cualquiera de las técnicas, y debemos de cumplir con la seguridad y calidad en la atención del paciente. ¿Okay? Agradecimientos a todos mis maestros, mis profesores, y muchas gracias.